Buenos días, con sabor a Evangelio. Espíritu Santo, tú que me iluminas todo, tú que me aclaras todos mis caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hace. Tú que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte. Quiero confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y con mis seres queridos en la gloria eterna. Gracias, Espíritu Santo. De la profecía de Isaías. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me aplastaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Este texto de la profecía de Isaías de alguna manera retrata la vida, la historia de nuestro amado Jesús. Nosotros nos movemos, en una tríada. ¿Cuál? Nuestros pecados, las persecuciones del mundo, los consuelos de Dios. Pero más allá de nuestros pecados y de las persecuciones del mundo, grande, fuerte y poderosa es la consolación que nos viene de Dios. Luego, en el Salmo respondemos: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Esto ratifica lo que el Señor nos enseña y nos dice a través de la profecía de Isaías. Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y en angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Pese a las redes de muerte que nos envuelven permanentemente, el Señor es quien nos auxilia. Y luego de la carta de Santiago, ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? Es que esa fe lo podrá salvar. Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento, y que uno de vosotros les dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no le dais lo necesario para el cuerpo.
¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. El Evangelio o digamos el mensaje del apóstol Pablo, podemos decirlo así, es que somos salvos por la gracia. Pero algunos malinterpretaron esto y creyeron que la fe era suficiente. Y ante esas malas interpretaciones, sale Santiago al paso a decir: la fe sin obras es muerta. Así que hay algo muy particular que quisiera compartir. Muchos padres de familia se quejan que sus hijos no van a la iglesia. Y tal vez no van a la iglesia por el testimonio de ellos mismos. El testimonio de muchos padres de familia en casa se convierte en una máquina de hacer ateos. Porque los hijos los ven muy piadosos en la iglesia, pero muy distintos en casa. Y esa dualidad, por un lado creen y por el otro lado viven, no convence a nadie, y menos a los hijos. Por eso hay que ser cuidadoso que la fe de los padres coincida con sus obras, con su manera de actuar en casa, en el trabajo, en los distintos escenarios de la vida. Bueno, y vamos al Evangelio. Marcos 8:27 nos vamos a encontrar con el secreto mesiánico, así se llama, y está en el vértice del Evangelio. Recordemos que Marcos tiene 16 capítulos y en toda la mitad, 8:27 al 35, aparece este secreto mesiánico. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Por supuesto, me detengo en el texto sagrado para, en este paréntesis, decir: ¿y la gente cómo va a saber realmente quién es Jesús si no han vivido las 24 horas con Él? Solo los discípulos que dejaron la barca, las redes, el mar a sus padres y se fueron con Jesús pueden saber quién es Jesús. Por eso hay muchas lecturas, interpretaciones sobre Jesús de Nazaret. Pero solo es posible saber quién es Jesús si decidimos irnos a vivir con Él. Si decidimos convertirnos en sus discípulos gracias al llamado que Él nos ha hecho. Por eso Jesús es una vida. Y por eso Pablo decía: para mí la vida es Cristo. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Jesucristo no es una devoción, es una vida. Continúa el texto. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Ahora Pedro es uno de los nuestros, porque todos hoy, los que somos cristianos, decimos lo mismo. ¿Quién es Jesús? El Mesías, el Hijo de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús, como dice Dreberman, no quiere que sepan
que Él es el Mesías. Niega su mesianismo. No lo niega. En eso no estoy de acuerdo con Dreverman, me perdona mi queridísimo Eugenio Dreverman, a quien respeto, admiro y quiero tanto, y sigo muchos de sus escritos. Lo que Jesús no quiere es que ese Mesías en labios de Pedro sea mal interpretado, porque el mesianismo de Jesús no es el mesianismo que piensan los judíos. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos. Esto se parece a la primera lectura de la profecía de Isaías. Sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Y Jesús se volvió de cara a los discípulos e increpó a Pedro. Muy curioso que Pedro regaña a Jesús aparte, pero Jesús regaña a Pedro delante de todos. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Es decir, tú estás creyendo que mi mesianismo es como lo piensan los judíos, un mesianismo guerrerista, imperialista, triunfador, retaliador. Tú piensas eso, Pedro. Y al pensar de esa manera, piensas como los hombres y dejas de pensar como Dios. Apártate de mi vista, Satanás. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Y aquí viene pues esta parte tan interesante. El que quiera venirse conmigo, es decir, el que quiera hacer parte de mi grupo, el que quiera formar parte del grupo de los discípulos, no de los simpatizantes, no de los que van y vienen, no de los curiosos. Digamos que Jesús tiene curiosos, tiene simpatizantes, tiene interesados, tiene discípulos. Aquí no está hablando ni de los curiosos, ni de los simpatizantes, ni de los interesados. Está hablando de los discípulos, el que quiera venirse conmigo. Y aquí vienen pues las condiciones si queremos vivir con Jesús, hacer parte del grupo de los discípulos de Jesús. Que cargue con su cruz, es decir, que se arriesgue, que se atreva. Y arriesgarse y atreverse es dar la vida, porque el que da la vida la salva y el que la conserva, reserva, la pierde. Y que se niegue a sí mismo. Bueno, negarse a sí mismo no es dejar de quererse. Hay que ser muy cuidadoso con esto, porque la misma palabra enseña amar al prójimo como a sí mismo. Entonces no es que perdamos el amor propio. Negarse a sí mismo tiene otras connotaciones y vamos pues a desarrollar estas connotaciones que significan la negación a uno mismo. Negarse a sí mismo significa, 1, renunciar a las máscaras. Jesús, al referirse a los escribas y fariseos, particularmente a los fariseos, los llama
sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque es una fachada, un sepulcro blanqueado, es decir, un mausoleo, tiene una fachada hermosa en mármol de Carrara. Pero por dentro de ese sepulcro hay unos huesos en proceso de descomposición. Y a veces nosotros solemos usar muchas máscaras. Una máscara en el templo, máscara piadosa. Otra máscara en el juego, tal vez vivos, aprovechados. Otra máscara en los negocios, tal vez ventajosos. Otra máscara con los amigos, tal vez muy queridos. Otra máscara en casa, tal vez muy serios, muy amargados, muy irritables. Renunciar a sí mismo significa quitarnos las máscaras. Hay un salmo precioso en la Escritura que nos enseña, Salmo 138. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi boca y tú ya sabes lo que voy a decir. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Si bajo al abismo, allí te encuentro, y si subo a la más alta cordillera, allí estás tú. Señor, tú me sondeas y me conoces. Desnudarnos delante de Dios, quitarnos las máscaras que tal vez nos defienden en ciertos escenarios de la vida. Y al quitarnos esas defensas, renunciamos a nosotros mismos, nos desnudamos delante de Dios y quedamos a merced de la misericordia, del amor infinito e incondicional de nuestro Dios. Segundo, ¿qué significa renunciar a sí mismo? Significa renunciar a las formas y aprender a valorar el fondo. Tal vez somos muy amigos de las formas, de las etiquetas, del glamour, de la observancia estricta de algunas normas exteriores que no conducen a nada. Y por eso debemos estar bien puestos y nos importa más la ropa que los libros, el vestuario que el conocimiento, y nos importa más la figura estética que la ética. Y si queremos renunciar a nosotros mismos,
Nos tenemos que liberar de las formas. ¿Qué tal? Los fariseos fueron reprochados por Jesús porque limpiaban la copa por fuera, mas no por dentro. Y Jesús alcanza a llamarlos hipócritas. A veces solemos decir, muertos pero peinados, que se caiga todo menos la fachada. Tal vez decimos eso con cierta sorna, pero en realidad no puede ser así. No nos puede importar más la apariencia que la esencia. Renunciar a sí mismo es renunciar a las apariencias para quedar al descubierto y ser auténticos, sin tener que soñar el infierno, es decir, sin tener que aparentar o fingir para ser aceptados y morirnos de miedo por no serlo. Así dice Miguel Ruiz en uno de sus escritos. No son los ritos, es lo que sentimos y celebramos a través de los ritos. No son los vestuarios, no son las cosas, es lo que significa cada cosa. Antoine Superi en El Principito lo dice, no es la rosa, es el tiempo que le he dedicado a la rosa. Es lo que la rosa aprendió a significar para El Principito. Tercero, renunciar a sí mismos es renunciar a las mentiras. Los jóvenes senior, lo lamento, pero tengo que decir esto, porque los jóvenes senior, los millennial, tienen infortunadamente un paquete de mentiras. Que cuando ellos se enferman, se dan cuenta del paquete de mentiras. Muchos jóvenes senior entre los 30 y tal vez 40 años, siendo generoso con ellos en los años, escuchen, se han propuesto a ser exitosos, prósperos, perfectos, controladores y ser queridos por todos. Y este paquete es un paquete de mentiras. Cuando un joven senior en su carrera ascendente de éxito, de prosperidad, de control, de perfección, comienza a fallar, se da cuenta que llevaba en su interior un paquete de mentiras y le toca renunciar a sí mismo. Es decir, cuando
es despedido de una gran compañía, cuando comienza a sufrir un síndrome de fatiga crónica, cuando aparece el estrés, la depresión, el desorden de ansiedad, las rupturas afectivas, amorosas. Todo eso es muy favorable, porque entonces es capaz de deshacerse de su paquete de mentiras. Y al deshacerse de su paquete de mentiras, entonces entra en ese proceso de renunciar a sí mismo. Y entonces está más cerca de poder seguir al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la vida no es éxito, no es prosperidad, no es control, no es perfección, no es afecto completo. La verdad es otra. Y cuando uno se choca con la vida, entonces le toca renunciar a sí mismo y aprender a deshacerse de ese paquete de mentiras. Es doloroso, muy doloroso, pero a la vez es muy liberador y muy sanador. ¿Por qué? Porque cuando uno se da cuenta que no tiene el control de todo, que no todo puede ser perfecto, que la vida no es prosperidad, cuando uno se da cuenta que no es el éxito, que hay que ir tras la felicidad como camino hacia la paz verdadera. Bueno, entonces renuncia a sí mismo y se encuentra con la verdad, con el camino, con la vida, es decir, con Jesús. Cuarto, renunciar a sí mismo es renunciar a la mente. Me encontré un texto muy interesante, Eclesiástico 1:18, y dice: mientras más se sabe, más se sufre. Es verdad, es verdad. No podemos desdeñar el conocimiento, claro que no. Pero ojalá me haga comprender cuando digo deshacerse de la mente, que está haciendo ruido todo el día, que a veces a través del ego distorsiona la realidad, que sabotea la alegría del instante vital, que nos pone a descalificar, juzgar, medir, calcular, condenar, acusar. Renunciar a sí mismo es apagar la mente, o por lo menos bajarle el volumen y elevar el volumen del corazón. A la mente le hacemos así y al corazón le hacemos así. Entonces apagamos la mente, encendemos el corazón. Y no significa que nos volvamos irracionales, sino que aprendamos a vivir no del ego, sino del amor. Dice Pascal, hay razones del corazón que la razón no entiende. Y ahora que estaba diciendo que Eugenio Dreverman, que no estaba de acuerdo con algo de Eugenio Dreverman, y eso me lo ayudó a aclarar el padre David Kafkin en uno de sus audios. Hay una cosa que sí me gusta mucho de Eugenio Dreverman, que él dice: aprender a pensar los sentimientos y a sentir los pensamientos. En todo caso, no permitas que la mente sabotee la alegría de tu instante vital. No permitas que la mente te haga un hombre calculador, enjuiciador, descalificador y condenador. Renunciar a esas cosas es renunciar a sí mismo,
para estar más cerca del amor, para estar más cerca de Jesús. Quinto, sanarse de la ceguera. La ceguera. Un ciego no puede guiar a otro ciego, lo escuchábamos esta semana. Jesús de muchas maneras se refiere a los fariseos y también los llama ciegos, ciegos. Y renunciar a sí mismo es sanarse de la ceguera, aprender a ver y a ver con los ojos del corazón. Eso es renunciar a sí mismo. Fíjate que Jesús sana al ciego que estaba a la vera del camino, y una vez lo sana, el ciego iba por el camino tras Jesús. Y para poder seguir a Jesús es necesario ser sanado de la ceguera. Y ser ciego es estar colmado de sí mismo, lleno de sí mismo, saturado de sí mismo. Renunciar a sí mismo es recuperar la visión, la verdadera visión. Sexto, renunciar a sí mismo es entrar en obediencia. ¿Por qué? Porque cuando uno está muy saturado de sí mismo, termina haciendo lo que le da la gana. Todos los que estamos muy saturados de nosotros mismos, hacemos lo que nos da la gana. Y renunciar a nosotros mismos es aprender a obedecer. Y 7, termino esta media horita con sabor a evangelio. Renunciar a sí mismo es renunciar al poder. Y renunciar al poder. Fíjate que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, después de la multiplicación de los panes, quisieron hacer rey a Jesús, y Jesús se escabulló. Porque si alguien ha renunciado a sí mismo, es Jesús el Señor. No te satures con el poder, no te embriagues con el poder. Renuncia a ti mismo, y cuando sientas que tienes mucho poder, tienes 2 tareas: o renunciar a ese poder, o ponerlo al servicio del amor y de los demás. Vaciarte. Que Dios te bendiga. Esto es Con Sabor a Evangelio. Linda semana para ti, también para los tuyos. Buen desempeño en tu trabajo.